Me falta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a ver el tema de la neuronutrición en geriatría por la doctora María Alejandra Pérez Legaria Álvarez, residente de nuestro programa. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de nutrición, neuronutrición en geriatría. La doctora María Alejandra Pérez Legaria Álvarez, residente de tercer año de geriatría, y agradezco a mis asesoras, la doctora Mildred Medina, de 4 de geriatría, y la doctora Karina Quintanilla Rodríguez, médica externa de geriatría. Quintanilla, perdón. El micrófono abierto. ¿Hay manera de silenciar? Muchas gracias. Bueno, dentro de los temas a revisar, vamos a tener la introducción y contexto nutricional actual dentro de México. Como segundo tema vamos a tener ya el adentramiento a la neuronutrición. Finalmente vamos a tener dificultades nutricionales a las que normalmente nos enfrentamos en el paciente geriátrico. Vamos a tener la evidencia científica sobre suplementos y dietas actualmente. Y al final vamos a cerrar con una sesión de conclusión y las preguntas que deseen hacer. Dentro de los objetivos de esta plática, vamos a tener el exponer el panorama actual del envejecimiento y el estado nutricional en México, el conocer los principios básicos de nutrición en la persona mayor, identificar la relación ante la nutrición y el envejecimiento, conocer las estrategias nutricionales basadas en la evidencia actual. Ahora, ¿por qué es relevante el enfoque en la población geriátrica en cuanto a nutrición? Vamos a situarnos en el 2018, que es el último censo cuantificable confiable de México, en el que se plasma que somos 126.014.024 personas, de las cuales mujeres vamos a representar el 51.2% y hombres el 48.8%. Desde entonces, la esperanza de vida ha aumentado a 77.8 años en mujeres y a 72.6 años en hombres. Esto es relevante porque ha ido incrementando conforme pasan los censos, y es relevante también porque en personas mayores en 2020 están cuantificadas en un 12% de la población total de México y se espera que para el 2050 sean el 25%. Relevante, muy bonito, porque estamos aumentando la esperanza de vida. Sin embargo, es importante preguntarnos en qué condiciones vamos a llegar. Actualmente, dentro de la morbilidad en México, lo vamos a dividir en estas 4 secciones: la multimorbilidad, la nutrición, los síndromes geriátricos más predominantes en México y la dependencia funcional. Dentro de la multimorbilidad, las principales enfermedades en México van a ser las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática. En cuanto al tema de nutrición, lo más prevalente va a ser malnutrición, bajo peso, sarcopenia, caquexia y obesidad. En cuanto a los síndromes geriátricos más prevalentes, vamos a encontrar fragilidad, deterioro cognitivo, demencia, polifarmacia, caídas y depresión. Y en cuanto a la dependencia funcional, vamos a encontrar alteración en la marcha, pérdida de fuerza en la prensión y la dependencia funcional en actividades básicas de la vida diaria e instrumentadas. Relevante mencionar que en INEGI, en la última encuesta del 2020, encontramos este rubro en el que dice que hay mucha discapacidad o no puede hacer las actividades de la vida diaria. Representa hasta el 39% de nuestra población geriátrica. Ahora, la relación entre el envejecimiento y el estado nutricional se va a llevar a cabo a través de ciertos ámbitos que van a estar estrechamente relacionados entre sí. Estos cambios van a ser propios del envejecimiento: cambios en el metabolismo energético, la disminución de la ingesta, el desempeño físico y los síndromes geriátricos que pudiéramos llegar a presentar. Dentro de los cambios propios del envejecimiento vamos a tener la percepción sensorial, la pérdida o disminución del apetito y los cambios en la composición corporal. En los cambios en el metabolismo energético vamos a encontrar la baja actividad física,
la disminución de la tasa metabólica basal y el menor gasto energético. En cuanto a la ingesta, vamos a tener un déficit de nutrimentos, asociación a medicamentos y deterioro o alteraciones en la salud bucal. En el desempeño físico vamos a tener dependencia funcional, aislamiento, depresión o cambios en el ánimo y el deterioro cognitivo, así como en síndromes geriátricos podemos encontrar fragilidad, sarcopenia y caídas. Todos estos cambios van a estar estrechamente relacionados entre sí y unos pueden ser la causa o consecuencia de otros. Ahora, esta es una serie de estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, van en una cronología de menor a mayor, es decir, el último, el de hasta abajo, de Osuna, Padilla y colaboradores, fue el último. Sin embargo, ese es poco confiable por el número de población que tienen, que es de 91. Si vemos en todos estos estudios, han sido diferentes instrumentos los que han estado usando y no hay una estandarización en la medición de los mismos. En el ENASEM, tanto 2012, 15 y 18, encontramos que tenemos más o igual de 3,338 personas adultas mayores de 50 años o más. Y las probabilidades más altas de desnutrición se asociaron con una mayor edad y una menor escolaridad. En este estudio del ENASEM se ve que hay una relación entre un pobre estado de salud que nos da casi 7 veces más oportunidad o probabilidad de tener malnutrición. En esta revisión sistemática realizada en 2020, se observa que las personas mayores a 60 años en rehabilitación geriátrica hospitalaria o ambulatoria van a corresponder a 7 de estos 10 estudios que demostraron asociación significativa entre desnutrición y la pérdida de funcionalidad medida por índice de Bartel. Ahora, algunas de las dificultades nutricionales en el paciente geriátrico. Las vamos a dividir en 4 áreas. La primera es de calidad de acceso, la segunda es de la ingesta, digestión y absorción y un requerimiento. En cuanto a calidad y acceso, tenemos las elecciones que van a hacer nuestros pacientes. Esto va a depender de la cognición, de las preferencias, las tradiciones y demás temas personales de cada paciente. Vamos a tener también que altera el presupuesto, evidentemente la calidad y el acceso a los alimentos, la disponibilidad de recursos. En cuanto a la ingesta, vamos a tener disfagia y una pobre alimentación. En cuanto a la digestión y a la absorción, tenemos desnutrición asociada a la enfermedad, sobrecrecimiento bacteriano, cirugías gástricas, alteraciones en la absorción como gastritis atrófica, síndromes de malabsorción y las interacciones medicamentosas que tienen esto como consecuencia. Y en cuanto al requerimiento, vamos a tener cambios en caso de una enfermedad aguda, de comorbilidades y de los síndromes geriátricos que tengan nuestros pacientes. Ahora, a causa de esto, vi buena oportunidad para mostrarles este programa que se hizo en Estados Unidos que se llama Meals on Wheels y nos dan una serie de anagramas con las iniciales de Meals on Wheels que nos dan la etiología de las posibles causas de una pérdida de peso o de un mal estado nutricional. Entre ellas se encuentran los medicamentos, los problemas emocionales, la anorexia, la paranoia tardía, la disfagia, factores orales, la falta de dinero o el presupuesto, en casos de que haya demencia, hiper o hipotiroidismo, alteraciones enterales, alteraciones en alimentación, hiponatremia, desequilibrios hidroelectrolíticos y dificultades sociales. Ahora es importante, dentro de nuestra valoración general o geriátrica integral, incluir la esfera nutricional como ya lo hacemos, sin embargo, pues hacerlo un poco más profundo. Se va a dividir en 4 estadios. Primero es el estado funcional, la monitorización y el seguimiento nutricional, el diagnóstico y finalmente una intervención nutricional. Dentro del estado nutricional vamos a tener nuestro tamizaje que puede ser con antropometría, composición corporal, la ingesta diaria, podemos utilizar laboratorios también. En cuanto al monitoreo y seguimiento nutricional, es importante conocer los indicadores adecuados, las consultas de seguimiento y valorar también la red de apoyo y el contexto de nuestro paciente. El diagnóstico nutricional se va a dividir en 3 con la letra P, E y S. P es de identificar el problema, E es de determinar la etiología o el origen del problema nutricional y la S de detectar signos y síntomas oportunamente. En cuanto a la intervención nutricional,
es formulación de objetivos y realizar un plan personalizado y actuar conforme a él. Algo relevante a mencionar aquí es la estandarización de las mediciones, que como vimos en los estudios presentados en México, no hay una homogeneidad en los instrumentos a utilizar. Ahora, entrando un poquito más en lo neurológico, vamos a ver algunos cambios neurológicos asociados al envejecimiento. Los principales son que cambia un menor metabolismo energético con una disfunción mitocondrial y metabolismo de glucosa. Existe una liberación de radicales libres con daño en la membrana celular de la neurona. Va a haber un depósito de proteína beta amiloide, cambios vasculares asociados a la esclerosis, reducción del parénquima o atrofia cerebral, disminución de la sinapsis y cambios en la morfología y pérdida neuronal, aumento en la formación de la microglía y astrocitos y finalmente una formación de ovillos neurofibrilares que, como sabemos, aunado a al aumento de depósito de la proteína beta amiloide, se relaciona intrínsecamente con la enfermedad de Alzheimer. Estos cambios neurológicos del envejecimiento nos van a dar una clínica. Esta clínica se va a caracterizar por tener un mayor tiempo de respuesta psicomotora, un declive cognitivo, una mayor rigidez muscular, menor distancia entre pasos, pérdida de equilibrio, episodios depresivos y finalmente llegar a una demencia. Ahora, hago una pregunta abierta al público. ¿Cuántas personas creen que existan con algún tipo de deterioro cognitivo o demencia en el mundo? Claramente estamos hablando de millones, por ejemplo. Dime un número, Mori. Un poco más de 30 millones. La realidad es que estamos hablando de 50 millones de personas en el mundo que viven con algún tipo de demencia. Ahora, existen 12 factores de riesgo que se han clasificado y que conocemos actualmente que son potencialmente modificables. Y estas pueden utilizarse como prevención, intervención y atención para tratar deterioros cognitivos o los diferentes tipos de demencia. Estos factores de riesgo van a ser la menor educación, la hipertensión, una discapacidad auditivo-sensitiva, tabaquismo, obesidad, depresión, problemas físicos limitantes, diabetes, bajo contacto social, ingesta de alcohol y últimamente se han agregado la contaminación ambiental y un trauma craneoencefálico constante. Estas 12 etiologías representan hasta el 40% de los orígenes de las demencias a nivel mundial. ¿Qué es relevante de esto? Que estamos hablando que desde un 35 a un 40% de los factores de riesgo para el desarrollo de estas demencias, volvemos a lo mismo, son modificables, son prevenibles y principalmente podemos utilizar la alimentación y la actividad física como factores modificables de riesgo. De acuerdo a la OMS, para darnos un panorama en lo económico, en el impacto económico que está teniendo la demencia, se estiman que alrededor de 604,000 millones de dólares fueron utilizados para esta patología en 2010. Eso representa aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es enorme esta cantidad de dinero. Ahora, hablando de un poco de comorbilidades en la demencia, las más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, van a ser hipertensión, diabetes, enfermedad de Parkinson, insuficiencia cardíaca congestiva, alguna enfermedad o evento cerebrovascular, anemias, arritmias cardíacas, principalmente fibrilación auricular, las úlceras cutáneas crónicas, generalmente por lesiones por presión, osteoporosis, enfermedad tiroidea, retinopatía, la hipertrofia prostática, el insomnio y la ansiedad. Recordando estos 4 elementos que son registrables, son atendibles, aumenta el riesgo de presentarlos conforme a la edad y lo más importante es tener una buena red de apoyo para detectarlos a tiempo. Ahora, adentrándonos un poco al origen y el concepto de la neuronutrición. Esta se va a reconocer como una herramienta que va a moldear el metaboloma y el epigenoma, que ahorita platicamos de qué es eso, donde las conductas alimentarias y nutrientes tienen un efecto en la autorregulación, metabolismo, sistema inmune y función cerebral.
Metaboloma es todo lo que extrínsecamente va a estar afectando el metabolismo celular de nuestras células. Y el epigenoma va a ser todo lo que genéticamente ya viene predispuesto o condicionado para modificar el metabolismo celular. Ahora, ¿de dónde nace esta neuronutrición? Es una rama de las neurociencias, es el estudio entre componentes dietarios y el comportamiento también que tenga que ver con la cognición, es el uso de patrones dietarios para una prevención de enfermedades neurológicas y por lo tanto es un área interdisciplinaria. Esta área interdisciplinaria va a ser relevante porque como médicos el reconocimiento del término o del concepto va a ser importante para la salud cerebral y el alcance nutricional que nosotros vamos a poder tener con nuestros pacientes. Esto nos va a condicionar la prevención y el manejo de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, ansiedad, depresión, migraña y dolor crónico, que es en lo que más evidencia se ha tenido en cuanto a la neuronutrición. También incluye aspectos en el desarrollo de los desórdenes o las patologías nerviosas que van a involucrar micronutrientes, alimentos, ambiente alimentario, conductas. Y finalmente, un abordaje neuronutricional puede influir en modificaciones epigenéticas y esto nos va a ayudar a una regulación inmunológica, control metabólico y los patrones conductuales. Ahora, dentro de las intervenciones neuronutricionales vamos a tener 3 escalas o 3 niveles. El más pequeño o el más básico va a ser el de los nutrientes, en donde vamos a encontrar los micronutrimentos y la suplementación. El segundo es el patrón dietario, que es una interacción de nutrientes predominantes junto con los horarios. Y finalmente la cultura alimenticia, que nos va a guiar más hacia dietas, el ambiente, la conducta y los hábitos alimenticios. Algunos de los ejemplos actuales de las dietas o más conocidas que están en estudio o que ya se ha demostrado su eficacia van a ser la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta MIND, la dieta cetogénica y la dieta de la milpa, que veremos más adelante, casi al final de esta plática. Algunas de las metas en neuronutrición va a ser regular la neuroinflamación y el estrés oxidativo, regular la disfunción mitocondrial, el desequilibrio del axis intestino-cerebro, el desequilibrio de neurotransmisores, nos va a ayudar a mantener la salud cerebral de forma personalizada y finalmente cubrir factores bioquímicos, psicosociales y ambientales. Ahora, desde 2018 se han hecho múltiples estudios de neuronutrición en los que se ha demostrado su eficacia. Vamos a ir viendo con la evidencia científica cuáles han sido los más representativos y en qué sí aplica y en qué no aplica para prevención de deterioros cognitivos. En cuanto a la evidencia científica, tenemos que partir a partir de las recomendaciones de la ESPEN, que son los requerimientos diarios nutricionales para un adulto mayor. Esto nos implica, esta tabla se las pongo aquí a modo de esquema, en el que podemos ver las recomendaciones específicas por grupo alimenticio, alcohol, granos, lácteos, carnes, proteínas y demás. En cuanto a la suplementación, los seres humanos vamos a necesitar cantidades adecuadas de 13 vitaminas. ¿Cuáles son estas vitaminas? Se dividen en liposolubles, como su nombre lo indica, únicamente solubles en tejido adiposo, y las vitaminas hidrosolubles, que son las solubles en agua. Dentro de las liposolubles encontramos la vitamina A, D, E y K, y dentro de las hidrosolubles vamos a encontrar la vitamina C y el complejo B. ¿Por qué necesitamos obtenerlas de la dieta? Porque nuestro cuerpo es incapaz de sintetizarlas de manera endógena. Ahora, empezando con el complejo B, se va a comprender de un grupo de 8 vitaminas, como ya vimos, son hidrosolubles. Esto nos va a estar ayudando porque están intrínsecamente relacionadas con el metabolismo celular. Van a funcionar como coenzimas en una gran cantidad de reacciones metabólicas y entre ellas las más importantes, síntesis y reparación del ADN, metilación genómica, la síntesis de neuroquímicos, moléculas de señalización, y estas van a ser la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9
y B12. En esta plática, por fines de neuronutrición, nos vamos a enfocar únicamente en estas 4. ¿Por qué? Porque son las encargadas principalmente de la regulación de la homocisteína, la veremos más adelante. La síntesis del complejo B se va a llevar a cabo en las plantas, en los cloroplastos, a excepción de la vitamina B12, que la vamos a encontrar únicamente en productos de origen animal. Vamos a empezar con el ácido fólico, el metilfolato, o mejor conocida como la vitamina B9. Esta va a tener una forma que va a ser la activa en el plasma, que es la L5-metiltetrahidrofolato. Esta es la forma más predominante en los alimentos naturales y es la más abundante o activa dentro del plasma. Sin embargo, como suplementación, preferimos siempre hacerlo en forma de ácido fólico, que es la forma farmacéuticamente más utilizada por su estabilidad. Se va a absorber el ácido fólico a la ingestión a través de los enterocitos. Se va a reducir a dihidrofolato reductasa, posteriormente a dihidrofolato y tetrahidrofolato, y a través de la serina hidroximetiltransferasa y la reductasa se va a convertir en la forma activa que ya mencionamos, que es la L5-metiltetrahidrofolato, y finalmente se va a llevar a cabo su liberación al plasma para hacer su forma metabólicamente activa. Recordemos que 1/3 de las personas en general en el mundo presenta mutaciones que alteran la conversión adecuada de este ácido fólico en metilfolato. Por lo tanto, ellos tienen una ingesta insuficiente y hay una necesidad de suplementación. Dentro de las funciones principales del ácido fólico se va a encontrar el metabolismo proteico, la síntesis de ADN, ARN y neurotransmisores, y finalmente va a estar relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles. Estas funciones dentro del metabolismo proteico va a ser el encargado de la producción de metionina. Esta va a hacerla a partir de la homocisteína, por lo que va a disminuir su aumento en sangre. En caso de acumularse, se vincula a la fisiopatología de lesiones endoteliales y la homocisteína se puede llegar a considerar como neurotóxico. En cuanto a la síntesis de ADN, ARN y neurotransmisores, van a ser necesarios para la producción de purinas y de timidilato. Esta conversión de metionina en adosil-metionina va a ser el compuesto que va a ser utilizado en grupos metilo en la metilación, vaya la redundancia, del ADN y el ARN en caso necesario. Y en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, se asocian con procesos epigenéticos de esta metilación del ADN. Esto va a ser utilizado también para la sintetización de neurotransmisores. Ahora, algunas de las manifestaciones de deficiencia más comunes van a ser el aumento de la homocisteína, que va a ser neurotóxico, va a haber delirium, demencia, va a haber alteraciones visuales, déficit de atención y depresión. En 1998 hubo un estudio de Clark y colaboradores donde encontraron más casos de Alzheimer en pacientes que tenían concentraciones séricas superiores de homocisteína. Y aunado a esto, no solo niveles superiores de homocisteína, sino también déficit de folato. Y en 2016 se evidenció que el uso de ácido fólico junto con el tratamiento tradicional condujo a mejores respuestas terapéuticas para los pacientes que padecían depresión. Ahora, continuando con la vitamina B6 y B12, la forma bioactiva primaria de la vitamina B6 es el piridoxal 51-fosfato. Esto va a ser un cofactor esencial en reacciones metabólicas y se va a relacionar con la degradación y la interconversión de aminoácidos. Una deficiencia de folato o de vitamina B12, 1/3 de estas personas que padecen esa deficiencia va a padecer anemia. Y de las hospitalizaciones por urgencias psiquiátricas, generalmente intentos de suicidio, 1/3 de esas personas va a presentar deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Ahora, estas 2 vitaminas van a compartir sus vías metabólicas con el folato y van a actuar como cofactores mutuos,
tanto para la conversión de homocisteína como a partir de ella convertirla en metionina. La B12 va a activar al ácido fólico, lo va a convertir en tetrahidrofolato, como ya habíamos visto previamente, y en caso de extrasuplementación de folato, va a exacerbar el daño neuronal por déficit de vitamina B12, es decir, se va a llevar a cabo un enmascaramiento si únicamente suplementamos con ácido fólico y no suplementamos con vitamina B12. En 2007, Morris y colaboradores informaron que un nivel alto de folato se asoció con una función cognitiva protegida, pero solo en aquellos pacientes que tenían un nivel normal de vitamina B12. Esta relación se invirtió o resultó perjudicial para los pacientes cuando ellos tenían un nivel bajo de vitamina B12. Entonces, siempre tener cuidado que la suplementación debe de ser con estas dos vitaminas y no únicamente con folato. Entonces, dentro de las vías del folato, vamos a tener algunos síntomas que nos pueden dar en caso de deficiencia. Uno de ellos es la neuropatía periférica y óptica, la disfunción cognitiva, las parestesias y debilidad simétrica que ya conocemos, la paraplegia, la espasticidad, progresión de enfermedad de Alzheimer y Parkinson y una depresión refractaria a tratamiento. Es decir, tenemos pacientes deprimidos que a pesar de los fármacos o de los medicamentos indicados para estos trastornos depresivos mayores, no revierten. Ahora, hablando un poquito de la teoría de la homocisteína, originalmente se originó a partir de la observación de que un aumento en los niveles plasmáticos de homocisteína era un predictor independiente para enfermedad cardiovascular. Esta observación se extendió y posteriormente se individualizó a la función cognitiva, la enfermedad de Alzheimer y la demencia. La insuficiencia de estas vitaminas y la falta de reciclaje eficaz de la homocisteína aumenta las cifras de homocisteína sérica y por lo tanto también hay una alteración entre la relación que hay entre vitamina B6, B12 y finalmente el folato que ya habíamos hablado, la B9. Entonces, esa va a ser la causa subyacente. Esto nos va a causar un aumento en el estrés oxidativo, una inhibición de reacciones de metilación, un aumento en el daño del ADN y una disregulación en su reparación. Y como sabemos, esto va a acumular beta-amiloide, va a haber una hiperfosforilación de tau, una atrofia del tejido cerebral y posteriormente un compromiso de la circulación cerebrovascular, que estas son características de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, niacina, vitamina B3, también es conocida como una u otra, niacina o vitamina B3. Esta va a ser directamente relacionada a la reparación del ADN. La deficiencia de esta vitamina va a afectar la actividad de la tirosina hidroxilasa, va a impactar negativamente en los niveles de catecolaminas, que pueden ser dopamina, noradrenalina, serotonina, y por lo tanto, con recuperación después de la suplementación, es decir, es reversible. La falta de niacina o de vitamina B3 nos va a causar este síndrome que se llama cerebral agudo. Se caracteriza por tener disminución del estado de alerta, rigidez de las extremidades e hiporreflexia. Esta es una tabla nuevamente a modo de esquema para que la tengan a la mano. Aquí nos plasman los niveles de vitaminas en la parte izquierda. Finalmente, con cuánto se suplementó, los síntomas que vamos a tener en caso de deficiencia, tanto sistémicos como únicamente neurológicos, y la dosis que se sugiere de suplementación al día. Ahora, en el caso de magnesio, va a participar en un proceso de liberación de neurotransmisores. Se va a mantener a niveles fisiológicos en un microambiente en el sistema nervioso central y se ha considerado relevante para el control del proceso tanto de pérdidas cognitivas ligadas al envejecimiento, así como la reducción del riesgo de demencia. En 2021 se realizó este estudio en el que se lleva a cabo una suplementación en pacientes con 500 miligramos de magnesio al día durante 8 semanas y se observó una mejoría en las puntuaciones de la escala de depresión de Beck. En 2021 se observó que una suplementación aún mayor de magnesio, yendo de los 500 miligramos al gramo por día, se asocia con mayores volúmenes cerebrales,
una disminución en la enfermedad cerebrovascular subclínica y esto pues está directamente relacionado con la neurodegeneración y la médula cerebroespinal. En cuanto a la colina, es un precursor, como sabemos, de la acetilcolina. Esto es un mediador fundamental de la transmisión neuronal. Es un componente básico de los fosfolípidos en la membrana celular y la degeneración de este sistema colinérgico va a estar directamente relacionada a la clínica que vemos normalmente en el deterioro cognitivo. Se realizaron estos estudios desde 1994 y 2004, 10 años después, en el que se mostró que la depresión puede estar relacionada con niveles de colina que revierten cuando un paciente es suplementado adecuadamente. También se observó que en pacientes con Alzheimer temprano, el rendimiento mental mejora después de solo un mes de tratamiento con una adecuada suplementación de colina y aumenta también los niveles de forma permanente en sistema nervioso central posterior a la suplementación. La colina combinada con este otro micronutrimento llamado inositol, que su forma bioactiva es el de chiroinositol, que se abrevia como DCI, exhibe algunas actividades también similares a la insulina, por lo cual nos va a reducir la resistencia a la insulina, nos va a servir como una estimulación de la lipogénesis y va a mejorar un transporte de glucosa y la síntesis de glucógeno. Puede disminuir la toxicidad de los oligómeros beta-amiloide, que son solubles en las neuronas del hipocampo al disminuir la unión a la membrana lipídica. Por lo tanto, va a prevenir la formación de estas neuritas distróficas mediante un mecanismo que va a involucrar la señalización intracelular de insulina. Es decir, nos va a prevenir esta neurodegeneración con la atrofia de las neuritas. Llegamos a uno que se llama fosfatidildiesterasa o fosfatidilserina, se abrevia como PDE. Se han hecho numerosos estudios a raíz del descubrimiento como prevención o neuroprotector. La cantidad en el cerebro humano es superior de este micronutrimento en sistema nervioso central, pero fisiológicamente va tendiendo a disminuir con cambios asociados al envejecimiento. Por ello, la idea de colaborar en la reducción de este daño cerebral causado por esta deficiencia al momento de suplementar a los pacientes. En estos artículos, dentro de los mecanismos de acción más mencionados, se encuentra la transducción de señales, la liberación adecuada de acetilcolina al plasma, el mejoramiento de la sinapsis y un aumento de la densidad de los receptores de NMDA, que, bueno, es un papel importante en la cognición, en la memoria, en la conducta en general. Ojo con este microsuplemento porque al momento de indicarlo debemos de vigilar las comorbilidades. Se ha observado que hay una tendencia a un mayor riesgo hemorrágico. En la cadena del tiempo, desde 1990 se ha observado los efectos de esta suplementación y el último estudio fue en el 2004. Al principio se hizo a través de extractos de cerebro bovino ricos en el PDE y se observó que se reducía el proceso de degeneración de Alzheimer. Y finalmente, en 2004, la FDA, después de todos estos estudios, se declara aprobado como suplemento, reduce el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en las personas mayores. En cuanto al triptófano, es uno de los aminoácidos esenciales, ¿de acuerdo? No se sintetiza a partir de precursores. Existen dos vías relevantes para el triptófano. La primera es la vía de la quinurenina, que nos ayuda para la síntesis de ácidos nicotínicos, sobre todo para formar el NADH, y la vía de la serotonina, que representa el 1 al 2% de todo el triptófano sérico. La producción de serotonina y melatonina va a ser regulado para el estado de sueño, el estado de ánimo y el comportamiento o la conducta sexual. Se realizaron dos estudios, uno en 2014 y otro en 2016, en donde se observó que pacientes con depresión presentaban niveles bajos de triptófano y se asoció a una ideación suicida y episodios de heteroagresividad. Se evidenció también que el uso de triptófano junto con el tratamiento tradicional condujo a las mejores respuestas terapéuticas, también al manejo farmacológico.
Ahora llegamos al famoso omega 3. El omega 3 va a ser uno o va a pertenecer al grupo de ácidos grasos poliinsaturados, que por sus siglas se abrevian como PUFAs. El omega 3 se considera de cadena muy larga, llegando así al ácido eicosapentanoico, que se abrevia como EPA, y el ácido docosahexanoico, que se abrevia como DHA. Estos van a ser necesarios para la estructura y la función metabólicas. Sobre todo el DHA es importante mencionarlo porque va a representar el 25% del total de ácidos grasos en la corteza cerebral y el 50% de los ácidos grasos, todos los de PUFA. Se hizo un estudio en 1997 llamado Estudio Rotterdam. Se evaluaron 5,386 personas. Perdón. Y se demostró que más de 18,5 gramos al día de suplementación que podemos encontrar en porciones estándar de pescado, al inicio del estudio se asociaba con una reducción del riesgo del 70% de la enfermedad de Alzheimer y se dio un seguimiento a 1,2 años encontrando la misma reducción a largo plazo. En otro de los estudios se hizo un seguimiento de 5,4 años en un estudio que se llamó de cognición de salud cardiovascular y en este se evaluaron 2,233 personas de al menos 65 años. El consumo de las comidas de pescado de dosis estándar se asoció con una reducción del 41% en riesgo de enfermedad de Alzheimer en comparación de aquellos que comían menos dosis. En 2023 se realizó este último estudio en 250 pacientes con enfermedad arterial crónica. Ellos tenían esta enfermedad clínica estable, estaban en tratamiento con estatinas, fueron asignados al azar con dosis de aproximadamente 1,8 gramos de EPA y 1,5 gramos de DHA como suplementación. Se suplementaron durante 30 veces y se obtuvieron puntuaciones significativamente mejores que el control, sin suplementos, que esto es importante, para fluidez verbal, lenguaje y memoria. Se evaluó también la coordinación psicomotora y se observó una mejoría después de esta suplementación. En un seguimiento de 9,1 años de casi 900 personas en el Framingham Heart Study, se observó que los que tenían mayores dosis de DHA séricos, también suplementados con dosis estándar de pescado, que equivalían a 3 porciones por semana, significó una reducción de hasta el 47% de riesgo de desarrollar demencia por todas las causas, no solamente por enfermedad de Alzheimer. En este estudio se observó también que a los 30 meses del grupo control equivalía a el control de los 6 meses, es decir, redujo un envejecimiento cognitivo de aproximadamente 2,5 años en un estudio de seguimiento. En cuanto a también ácido poliinsaturado, tanto el DHA como omega 3 van a incluir también las resolvinas de la serie D, las marecinas y las protectinas, que van a ser los mediadores lipídicos en numerosas reacciones metabólicas. También previenen la muerte celular, mejoran la supervivencia y la reparación de las células cerebrales, tanto el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. Una de estas neuroprotectinas, que se abrevia como NPD1, va a prevenir la progresión de la enfermedad de Alzheimer y esto puede disminuir también la liberación de beta-amiloide en la reducción del péptido de beta-amiloide en el tejido neuronal. Llegamos a los antioxidantes, que son las vitaminas A, E y C principalmente. Estas van a componer principalmente los principales componentes de la barrera hematoencefálica, la cual suele estar involucrada de manera central en la aparición y progresión del deterioro cognitivo y la demencia. Vamos a tener que va a haber una disrupción en la barrera hematoencefálica, va a haber una extravasación de sangre al cerebro de moléculas potencialmente neuroactivas. Posteriormente se va a llevar a cabo una cascada neuroinflamatoria con una apoptosis neuronal, resultando finalmente en neurodegeneración y deterioro cognitivo. En cuanto a estos estudios, volvemos al estudio Rotterdam realizado en el 97. Se encontró que las concentraciones de estas dos vitaminas A y C en plasma, en líquido cefalorraquídeo,
eran significativamente más bajas en pacientes con enfermedad de Alzheimer, a pesar de tener una ingesta dietética comparable a la de sujetos en control sanos. Y en este estudio clínico aleatorizado, se realizó por Lee et al., demostró también la suplementación conjunta de vitamina E con beta-caroteno, que mejoraba notablemente la función cognitiva en enfermedades evidenciadas con mini-mental. En cuanto a la melatonina, la conocemos por ser una neurohormona, va a exhibir propiedades antioxidantes, protege la membrana mitocondrial y va a suprimir la protección de superóxidos. Se va a disminuir significativamente en personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. En un modelo en ratones con enfermedad de Alzheimer previamente diagnosticada o provocada, se demostró que la melatonina va a prevenir la pérdida de memoria al atenuar la amiloidosis y la neurodegeneración. Esto nos va a mejorar un rendimiento cognitivo, por lo tanto, en este estudio se concluyó que era probado como agente neuroprotector. Otro suplemento que es la acetil L-carnitina se va a derivar de la carnitina y se describe que tiene varias propiedades, entre ellas que tiene actividad en las neuronas colinérgicas, estabiliza la membrana celular y mejora la función mitocondrial. Se han realizado algunos estudios, algunos trabajos en donde se ve la asociación de la acetil L-carnitina desde los 80s. Y esto sigue sin ser francamente evidente, sin embargo, hay muchos pacientes que lo están consumiendo y es importante saber que aún no está demostrada su eficacia ni se recomienda aún como suplemento. No ha habido evidencia de beneficio en ninguno de los estudios que se han llevado a cabo y al contrario, se han notado varios eventos adversos, por lo que hay que evitar recetarlos a nuestros pacientes. ¿Qué hay con el ginkgo biloba? Famoso también entre los pacientes como suplemento. Este micronutrimento se obtiene a través de los flavonoides, los terpenoides, las lactonas terpénicas y en general los ginkólidos y los bilobálidos, que son excepcionalmente particulares en el ginkgo biloba. Tanto los flavonoides como los terpenoides como las lactonas las podemos encontrar en la mayoría de las hojas verdes. Pero estos dos funcionan únicamente con el ginkgo biloba. Se cree que está relacionado con la vasodilatación, la reducción de la viscosidad de la sangre y la gincalida B como un inhibidor de factor de activación de plaquetas, lo que ha causado también numerosos efectos adversos dentro de su suplementación. Se realizaron todos estos estudios en la época de los 90, son ensayos clínicos. Se ha evaluado, no hay todavía resultados convincentes y al contrario también se ha detectado que ha habido efectos adversos relacionados con hemorragia. En cuanto a los flavonoides, se ha demostrado que mejoran con intervenciones que involucran tanto antioxidantes, catequinas, flavonoides y estilbenos. Se realizó un estudio por Desideri en el 2012. En esta revisión sistemática se observó que hubo una mejoría en la función cognitiva, la atención, la memoria de trabajo y el estado de ánimo. Se evaluaron también biomarcadores como la glucosa, los niveles de colesterol, marcadores inflamatorios que ayudaron a discernir entre este beneficio. En 2015 se hizo este estudio en donde se toma como base una dosis alta de flavonoides, que son de 494 miligramos por día, y una ingesta baja de 23 miligramos por día, encontrando que sí hubo efecto con una mejoría en la perfusión cerebral, sobre todo en la corteza cingulada anterior, que es una de las afecciones, de una de las áreas más afectadas en enfermedades neurodegenerativas. En este estudio también se asoció que el óxido nítrico produce un aumento de la vasodilatación y posteriormente una mejoría en la perfusión cerebral. Esto ayuda con la neuroinflamación y el estrés oxidativo, así como una modulación del eje microbiota intestino-cerebro. Hay mucha necesidad de más investigaciones en este tema, sobre todo porque, como han visto, la mayoría de los estudios son antiguos, son de la época de los 80s, 90s o principio de los 2000s. Sin embargo, sí invitan a consumir té, cacao, uvas y vino tinto a no más de 2 copas por semana.
En cuanto a la suplementación con NAD, se encontró que esta puede reducir la neuroinflamación, el daño del ADN y la senescencia celular en ratones con enfermedad de Alzheimer. Posiblemente tenga que ver con una relación dentro de la vía de SEGAS-STING, que es una de las vías del ADN citosólico que activa la expresión de genes inflamatorios de neuroregulación. Se observó una normalización de los niveles de citocinas proinflamatorias, mejora en la fagocitosis microglial de la beta amiloide y se sugiere que esta suplementación podría tener potencial terapéutico para enfermedades como Alzheimer. En 2017 se realizó un estudio de Yao y colaboradores donde se hizo una inyección subcutánea de 100 miligramos por kilo en días alternos, es decir, un día sí, un día no, durante 28 días. Y esto demostró que hubo una mejoría en la enfermedad de Alzheimer, disminuyendo 5 puntos aumentando 5 puntos en el MMC, en el mini mental. Y en 2020 se realizó también otro estudio en donde se hizo una suplementación por 28 días, nada más que esta vez con una dosis de 300 miligramos al día. Y se observó que la hipertensión inducida previamente por una bomba de angiotensina disminuyó en la función de la memoria a corto plazo, que fue rescatada por el tratamiento con esta suplementación. La suplementación con precursores de NAD puede ser eficaz contra más etiologías aparte de la demencia vascular. Es importante recordar que la dosis no está estandarizada aún. Ahora, probióticos, tema controversial. Se ha visto y se han en numerosos estudios que están directamente relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Son una de las mejores medidas preventivas para el deterioro cognitivo y esta enfermedad de Alzheimer. Han hecho numerosos también ensayos in vivo y estos ensayos clínicos recientes han demostrado la eficacia de cepas bacterianas seleccionadas para frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Está comprobado también que estos probióticos van a modular el proceso inflamatorio, van a contrarrestar el estrés oxidativo y van a modificar la microbiota intestinal. Es importante saber qué son. Primero, van a ser microorganismos vivos que van a promover beneficios dentro de la salud a una cantidad adecuada. Se asocia con preservación de la integridad del revestimiento intestinal, actúan en ocasiones como antibióticos y mejoran el factor neurotrófico derivado del cerebro, que esto va a facilitar también la diferenciación de las neuronas. Tienden a proporcionar un buen pronóstico para detener la progresión en los déficits de memoria, los trastornos psiquiátricos, y vamos a tener también alteraciones o regulaciones en neurotransmisores como la serotonina, el GABA y la dopamina. En 2020 se realizó este estudio con animales libres de gérmenes tratados con antibióticos, donde se demuestra un deterioro en la maduración microglial y estas alteraciones de la microbiota intestinal también van a activar algunas de las citocinas inflamatorias, predominantemente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, e interleucina 1. Esto va a conducir a la translocación de oligómeros beta amiloides del intestino al cerebro por permeabilidad, por aumento en la permeabilidad. Se introdujo también en un ensayo clínico oligómeros de la proteína beta amiloide 42 en la pared genética de ratones. Y esto causó neuroinflamación, se provocó la enfermedad de Alzheimer o principios de esta, y esto se observó que potencia la neuroinflamación, la disfunción cerebral, a través de estas mismas citocinas que fueron ahí detectadas, y se detectó también una correlación con un aumento en la expresión tanto de proteína precursora de amiloide con una alteración en la vía de señalización celular MAPK. En 2016 se dedujo a través de Minter y colaboradores que el beta amiloide secretado por los patógenos o estos probióticos va a ayudar a inducir la liberación de citocinas proinflamatorias como estas que ya habíamos mencionado, que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto desencadenar una actividad inmune y participar en enfermedades también neurodegenerativas crónicas. Es importante saber cuáles son las especies indicadas en la prevención de enfermedad de Alzheimer, pues de no conocerlas y de indicar las que no son seleccionadas, podemos empeorar
esta neurodegeneración. Las catecolaminas van a ser producidas específicamente por este tipo de bacterias, que son Escherichia coli, Proteus vulgaris, Serratia marescens y Bacillus. Específicamente los estafilococos pueden producir dopamina a raíz o a partir de la L-dopa. Y se han informado alteraciones en la norepinefrina y dopamina en pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque la concentración de ambas catecolaminas disminuye. Por lo tanto, es importante indicar los probióticos correctos para corregir esta deficiencia. Estas son las especies que se han observado que disminuyen en la enfermedad de Alzheimer, y las de Tenericutes y Bacteroidetes, se han visto que aumentan en esta enfermedad. Esta combinación mejora la deposición de beta-amiloide en el cerebro, por lo tanto se ha visto particularmente este patrón en enfermedad de Alzheimer. Aquí les pongo los principales dos estudios que se han realizado, en donde vemos que los efectos después de administrar los probióticos sí son favorecedores para un mejor pronóstico en la enfermedad de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. La ingesta ideal de probióticos, hablando en animales, únicamente es de 2 semanas. Sin embargo, en humanos tendemos a relacionarla más con un periodo mínimo de 4 semanas para que sea suficiente para producir los efectos significativos. Las preparaciones de los probióticos más utilizados como tratamiento o manejo en la enfermedad de Alzheimer son esos. Se los pongo también pues en lista para que prevengan la producción de bacterias dañinas, se fortalezca el sistema inmunológico. Generalmente estas bacterias son consideradas como las bacterias buenas y van a desempeñar un papel vital en la interacción del eje intestino-cerebro. ¿Qué hay en cuanto a la seguridad? Están clasificados como seguros de acuerdo a la FDA. No ha habido ninguna evidencia documentada de efectos adversos en cuanto a estas especies en específico. Sin embargo, es importante recordar que no se debe de suplementar con probióticos en pacientes que están inmunosuprimidos o que están en algún proceso de quimioterapia. Se han notificado casos aislados de sepsis, fungemi y bacteremia en personas que recibieron este estafilococo boulardii en específico. Son raros las ocasiones en las que estos probióticos tienen genes de resistencia para los antibióticos y no se ha evidenciado todavía esta resistencia en patrón humano. ¿Qué hay en cuanto al trasplante de materia fecal? También es un tema muy controvertido. Se ha sugerido que revierte la disbiosis y los trastornos intestinales y implica implantar directamente la materia fecal de una persona sana en el intestino de una persona afectada. Esto va a restaurar la microbiota y recientemente este trasplante se ha propuesto como una posible terapia beneficiosa en Alzheimer. Evidentemente todavía faltan muchos estudios, pero uno de ellos en 2021 se llevó a cabo en una paciente de 90 años que tenía enfermedad de Alzheimer. Se tomó un score de Mini-Mental en 15 antes del trasplante y aumentó a 18 después del primero. Esto sin llevar a cabo ningún otro tratamiento contra la enfermedad de Alzheimer. A partir del segundo se encontró una mejora de la función cognitiva, llegando hasta un puntaje de 20. El análisis de este microbioma de la paciente nos va a ir orientando entre qué patrón hay entre la enfermedad de Alzheimer y otras etiologías de demencia. Ahora, importante realizar un trabajo de comunicación con el paciente en cuanto al tabú que existe alrededor del procedimiento. Si el médico no conoce y acepta el procedimiento, el paciente tampoco lo va a hacer. De por sí es un tema difícil, hay que saber del tema, hay que realizar muchos más estudios para tener una evidencia mucho más concluyente, pero sí es importante saber lo que hasta ahora se ha avanzado. Finalmente vamos a ver el tema de las personas que son portadoras del gen ApoE4. Es el gen o el factor genético que más se ha asociado con la enfermedad de Alzheimer. Afecta a los astrocitos, hay un déficit en los portadores de colesterol cerebral total. Va a haber alteraciones en el transporte de los lípidos. Se sugiere para este tratamiento en general los portadores de este gen una dieta baja en carbohidratos, suplementación con DHA
y otros nutrientes como quercetina, resveratrol, vitamina D3 y el complejo B. Este es un estudio que se está llevando a cabo actualmente en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, desde 2021 hasta ahora, que nos habla de la importancia de la nutrición como factor de precisión y prevención en la enfermedad de Alzheimer. Aquí se discute cómo se ven afectadas la microglía, los astrocitos, pericitos y resistencia a la insulina. Nos dice cómo una dieta baja en carbohidratos ayuda con la resistencia a la insulina y también reduce la inflamación y el metabolismo lipídico en el cerebro, causando mayor neurodegeneración. Vamos a hablar de los patrones de dietas. Los más hablados, y esto ya resulta un poco más familiarizado para ustedes, son estos dos tipos de dietas. El primero, hablando de una dieta en donde se acompaña de un estilo de vida saludable, donde tenemos un alto consumo de proteínas, carnes vegetales y demás, y comparado con la dieta pues más, digamos, estadounidense o latinoamericana, que muchas veces la asociamos con alto consumo de grasos o de carbohidratos simples, sedentarismo, baja calidad de las comidas, y se ha visto una relación directa en la degeneración o en la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Estas dietas occidentales están asociadas con neuroinflamación. Se detecta mayor índice de interleucina 6, 1B y factor de necrosis tumoral alfa. Y esto nos va a causar alteración en la neuroplasticidad, aumenta la amiloidosis, hay daño y muerte neuronal y hay adelgazamiento de la corteza. Todo esto son factores que nos van a promocionar o nos van a aumentar el riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la dieta mediterránea, nació en 1986. Se realizó un estudio llamado de los 7 países, realizado por Ansel Keys. Y en este estudio, originalmente salió como un estudio epidemiológico, se analizó la prevalencia de enfermedad coronaria únicamente en estos 7 países que fueron Finlandia, Japón, Holanda, Estados Unidos, Yugoslavia, Grecia e Italia. Se observó una correlación con menor mortalidad y hábitos dietéticos, sobre todo en la región mediterránea, con una esperanza de vida mayor, menor cardiopatía, cáncer y enfermedades crónicas. Este es un ejemplo de la dieta mediterránea, también para que lo tengan a la mano. Se ha visto la relación directa entre la ingesta de polifenoles, antioxidantes, omega 3, omega 6, algunos de los suplementos de los que ya hablamos, con un aumento en la cognición, una disminución en la neuroinflamación, en el depósito de beta-amiloide y fosforilación de tau. Su certificación o su evidencia más importante se mostró en un estudio llamado PREDIMED, y se demostró que una intervención a largo plazo con esta dieta sin restricciones calóricas, alta en grasas vegetales y disminución en el peso corporal con menos aumento en la adiposidad central. Pero como si no tenemos restricción calórica y tenemos un aumento de grasas consumidas, ¿cómo es que disminuimos el peso corporal? Resulta incluso hasta paradójico. Pues resulta que en este estudio se demostró que aumenta este tipo de alimentos la saciedad, por lo tanto induce la termogénesis y aumenta un requerimiento de energía en reposo. Se oxidan mucho más fácil las grasas y nos evita el famoso sugar craving, que es esta necesidad por el azúcar. La calidad de las grasas, especialmente en dietas que prefieren las grasas de origen vegetal, tienen un papel más importante en la determinación del riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, nos dice que no es tanto la cantidad de los alimentos, sino la calidad de los mismos. Ahora, ¿qué hay de la dieta DASH? Se evaluó también que valores de la presión arterial elevada son un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Y estos, como ya habíamos hablado, estos hábitos de vida saludable nos funcionan como factores prevenibles para esta enfermedad. Esta dieta se hizo específicamente para la enfermedad de hipertensión arterial y destaca la ingesta de productos lácteos bajos en grasa en gran cantidad, así como una restricción de la ingesta de sodio, azúcares y grasas saturadas. Les pongo aquí un ejemplo donde nos sugieren
diferentes servidas o diferentes órdenes de acuerdo a la semana por grupo de alimentos. ¿Qué hay acerca de la dieta MIND? Nació como un híbrido entre la dieta mediterránea y la dieta DASH. Por sus siglas en inglés es Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay, la cual ha mostrado tener un efecto clínico y estadísticamente significativo de prevención en el deterioro cognitivo. La parte de la reducción de los agentes prooxidantes de la dieta disminuye la proinflamación. Se hizo un estudio en 2020 llamado ensayo Finger, que si bien no fue específicamente como intervenciones nutricionales, sino con una intervención multidominio, se observó que con esta dieta disminuíamos el riesgo de deterioro cognitivo. Este es un esquema también comparativo entre los tres tipos de dietas que ya mencionamos. Y aprovecho para enseñarles estos dos estudios, uno realizado en 2015, en donde se ve un enlentecimiento del deterioro cognitivo de acuerdo al alto consumo de los alimentos sugeridos en la dieta MIND, y otro realizado en 2023 con 604 personas, donde si bien no se vio una evidencia clara, tampoco lo fue la calidad de la muestra de la población. Esta es la evidencia de la dieta MIND. Son algunos de los estudios que quise ponerles. Están hechos desde 2015, 2018, hasta el último que fue en 2021. Esta es la bibliografía y todos los resultados coinciden en un enlentecimiento del deterioro cognitivo, así como una disminución en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué es la dieta de la milpa? De acuerdo con la última encuesta en Ensanud, se hizo esta propuesta de dieta que si bien no es ni mediterránea, ni DASH, ni MIND, se tropicalizó a Latinoamérica con la intención de tener mayor accesibilidad a un modelo de atención saludable. Tenemos en mente que muchas de las familias latinoamericanas, por extrema pobreza o por simplemente alteraciones en el presupuesto o accesibilidad a los alimentos, no pueden llevar a cabo una dieta mediterránea, por lo que está sujeta también para aprobarse como método de prevención en deterioro cognitivo y sería interesante realizar estudios con él. Se las dejo aquí para que lo observen mucho más, con más detenimiento. Ahora, en cuanto a sustentabilidad, se realizó este estudio en una casa de adultos mayores, en una casa de retiro, en donde el objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25%. Fueron dos pasos los que realizaron. El primero fue registrar los datos de compra de alimentos correlacionados con un alimento sustituto y luego una tabla informativa de comparación con los nutrientes. Y se modelaron dos escenarios en donde tuviéramos menos carne, menos lácteos de origen animal, productos de origen animal que pudieran ser sustituidos con origen vegetal. Y estas fueron las recomendaciones o las conclusiones de este estudio, que servir la carne en cantidades moderadas, servir pescado, servir leguminosas a diario, es decir, una serie de recomendaciones que nos ayudan a disminuir el impacto en la huella de carbono. El impacto climático de los alimentos proporcionados de los adultos mayores de resistencias resulta ser un desafío porque son muchas personas a las cuales alimentar de forma oportuna y completa, y una dieta para adultos mayores debe tener un alto contenido en proteínas y densidad energética, lo que complica un poco más disminuir esta huella de carbono. Este tipo de innovación va a ser necesaria también para poder mantener un sistema alimentario sostenible. Finalmente, les dejo algunas de las conclusiones de esta plática. Una de ellas es integrar un abordaje nutricional para prevenir o tratar enfermedades neurológicas, que puede ser una meta prometedora sobre la salud cerebral y abordaje en el paciente geriátrico. Hay que brindar un tratamiento oportuno de los problemas nutricios a las personas mayores con un sistema de estandarización de las medidas. Hay que diseñar y evaluar unas estrategias alimentarias que puedan prevenir o retrasar deterioro cognitivo. Tomar en cuenta que el 35 al 40% de los factores de riesgo para el desarrollo de diversos tipos de demencia son prevenibles y principalmente son alimentación y actividad física. Y finalmente, el conocer de nutrición como personal de salud
resulta fundamental para poder otorgar cuidados de calidad a nuestros pacientes. Sería todo por mi parte y muchas gracias. Adelante, doctor. ¿Cuál es tu opinión personal sobre la dieta de la milpa? Me refiero a que, pues en realidad está diseñada o ideada para incrementar la nutrición en niños, ¿no? Principalmente. Y la cantidad de proteínas de origen animal en realidad es baja. Y me refiero al tema de la opinión, porque, bueno, a lo largo de diferentes estudios, se ha demostrado que los alimentos cocinados, es decir, las carnes cocinadas, pues son lo que a lo largo de la historia de la humanidad también nos ha ayudado a mejorar el grosor de la corteza cerebral en los seres humanos. Entonces, a mí me parece que no tengo ninguna duda en cuanto al tema nutricional de arroz y frijoles, es decir, a veces hay quien con eso se nutre y está bien nutrido, curiosamente, pero para el tema realmente neurológico, tu opinión con respecto a lo que yo creo que podría ser un poco de una deficiencia en este sentido, ¿no? Sí, sobre todo hablando también del tema alimentación, por ejemplo, vitamina B2, ¿no? Que digamos que las otras vitaminas del complejo B, pues las podíamos encontrar en origen vegetal, ¿no? Sin embargo, sí creo que, como dice usted, es una buena alternativa para tropicalizar un poco esta región, ¿no? Y ayudar a favorecer una mejor nutrición en personas que a lo mejor no tienen los recursos para ir a comprar pescado, salmón, ¿no? Que normalmente en una nutrición mediterránea las vemos mucho más seguido. Sí sería cuestión de controversia someterlo a algún estudio en donde podamos comparar también la evolución en cuanto al deterioro cognitivo, ¿no? En cuanto a nivel nutricional, no creo que esté mal. Se ha comprobado incluso que dietas basadas en plantas, la dieta vegana y demás, se puede suplementar bien el contenido proteico, pero como dice, no sé si específicamente para deterioro cognitivo podamos adaptarlo. Sería cuestión nada más de realizar algún estudio comparativo. El doctor Amador tiene un comentario. Felicidades, sale muy completa la revisión. Espérate un tantito, Amador, porque están aumentando el volumen acá. Ah, ok. Tú me dices. Listo. Dígame. Te decía felicidades, sale muy completa la revisión. Sin Gracias. embargo, recordemos que estamos hablando de prevención, ¿verdad? Con esta situación nutricional y la gran limitante que vemos en esto es que después de escuchar esta plática te da la idea de que quieres llenar de suplementos al paciente, ¿sí? Y esta es una de las situaciones con qué idea te quedaste tú. Que una de las ideas de esta plática de suplementación justamente sí es agarrar lo que podamos y personalizarlo a cada paciente, pero la mayoría de estos suplementos podemos obtenerlos a través de la dieta. Es decir, como mencionábamos, hasta un 40% de los factores de riesgo que predisponen para una enfermedad de Alzheimer pues está en cambio de alimentación saludable y hábitos de ejercicio, pues, y de movimiento, ¿no? Entonces yo creo que si podemos iniciar desde ya, no necesitamos esperarnos a los 60, 70 años que ya empecemos con alguno de estos síntomas. Mientras más pronto empecemos, podemos evitarnos el tema de caer en déficits nutricionales y tener que llegar a la etapa de suplementación, ¿no? Creo que todos estos los podemos adquirir a través de la dieta. Bien, yo creo que eso es muy importante y de ahí la importancia también de la evaluación que hacemos a nivel sanguíneo, ¿verdad? Con B12, ácido fólico, homocisteína, como patrón de riesgo en el individuo que nos llega sobre todo con deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Entonces son de las situaciones que tendríamos que insistir en la familia, pero de ahí que a veces es muy complejo cambiar este tipo de alimentación a veces en la gente de pues recursos bajos, ¿no? Y el estilo de vida es complicado, ¿no? Pero también nos falta más evidencia, obviamente, con pacientes con deterioro cognitivo en relación a esto, ¿no? Y sobre todo cuando utiliza los suplementos a nivel de tabletas y todo eso, es más complejo ahí el proceso del beneficio que pudiéramos notar, ¿no?
Pero Pues, bueno, felicidades por la presentación. muchas Gracias. gracias, Doc. Dígame. Felicidades. Muchas gracias. Tres puntos que quería resaltar. El primero, el tema de la dieta láctea. Específicamente, la dieta MANI se ha tratado de adaptar a partir de este día. Y ahorita el Instituto Nacional de Tecnología están corriendo la parte de México de la Cantinter como parte de la implementación justamente tropicalizar los nutrientes que tenían en esa dieta y tratar de implementarlo junto con la demás intervención del PIB. Entonces, eso esperamos posiblemente ya ver resultados y ver qué tanto se puede justamente tropicalizar esa parte de la dieta. Otro punto con respecto al ginkgo biloba, como bien dices, efectivamente el deterioro cognitivo o Alzheimer no hay una evidencia contundente. Lo que sí hemos visto en estudios clínicos es que mejora ciertas medidas cognitivas, sobre todo las que van dependiendo mucho el tema de atención. ¿Okay? Entonces sí se ha llegado a usar en pacientes que tienen un problema de atención significativo y si se ven con. Y finalmente, de las vitaminas B, sí me hubiera gustado también tocar ese tema de la tiamina, sobre todo porque es una de las causas del deterioro cognitivo reversible en función de la encefalopatía de Wernicke y la complicación más grave que es el síndrome de Korsakoff, sobre todo en el contexto de que ahorita ya hay más procedimientos bariátricos, hay más posibilidades de que haya una malnutrición por mala absorción y también de que pues, mucha de esta población de adultos mayores de escasos recursos pueden tener este déficit porque como bien dices, de las vitaminas B, algunas no están tan presentes y por ejemplo la vitamina casi no están en el arroz, que es lo que más consume. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario? También, pues creo que nos debemos de quedar también que todavía no hay dosis como específicas de todos los suplementos, entonces es otra cosa que si bien ya están algunos probados que te ayudan o que podrían beneficiar, también todavía nos queda ese gap de que no sabemos cuánto dar, por cuánto tiempo, cuándo volver a, o sea, si vamos a volver a medir niveles, o sea, ese gap todavía está un poquito muy limitado. Entonces, Gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo súper breve, 90% de los pacientes que van a acudir a la consulta van a estar suplementados, porque la suplementación se comporta muy como en tendencia. A veces se vuelve una moda. Y ahorita muchos de los pacientes ya traen magnesio encima, omega, vitamina D, NAD+, muchos de los que has mencionado. Y es importante poner atención en las dosis que están justificando los estudios que nos presentaste y que son evidencia clínica moderada contra las presentaciones comerciales que tenemos. Por ejemplo, un omega 3, el que se justificaban en el ensayo, estamos hablando de dosis de casi 2 gramos de omega, cuando las presentaciones comerciales traen 300 miligramos, o en cuestión del magnesio te están recomendando 500, 600 miligramos, cuando el que todo el mundo consume trae 300. Entonces, en ese sentido, a veces la suplementación puede nada más estar favoreciendo una polifarmacia sin tener un efecto terapéutico realmente, y ahí es donde habría que poner mucha atención. Totalmente. Sí. Y en el comentario, complementando lo que dice la doctora Maffer y el doctor Amador, muchos pacientes llegan específicamente, o la familia sobre todo, a pedirnos que le indiquemos un suplemento vitamínico. Y pues la regla general es, también como lo decía el doctor, ¿no? El paciente que está bien nutrido, ¿sí? Y que no tenemos tampoco evidencia de que tenga alguna deficiencia, pues hay que tener cuidado y no complacer nada más al paciente o al familiar en sumarle otro producto. Si hay alguna situación donde podamos mejorar, pues por supuesto que hay que indicarlo, ¿no? Y como regla general, bueno, está bien, sí, me voy a quedar con esa frase. Como regla general, tal vez el único que deberíamos de tener énfasis es, pues, obviamente la suplementación de vitamina D después de los 70 años. Incluso no antes, después de los 70 años. O, bueno, antes solamente 6 deficiencias. Exacto, con niveles en mano. Exacto. Sí, también algo que comentas de allá de Belmont, y yo estoy de acuerdo, es que hay
Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los doctores para evitar la polifarmacia. Sin embargo, hay pacientes que han dejado de comer o que comen muy poco, que tienen pérdida de peso, que evidentemente no están llenando sus requerimientos nutricionales. Bueno, en esos pacientes sí se justificaría una suplementación extra. Si es que con las medidas que queremos hacer no logramos que coman suficiente, pues entonces sí hay que suplementar. Claro, al final creo que depende mucho del paciente, del contexto y de alguna enfermedad o comorbilidades que estemos tratando. Digo, esto es una idea general de para qué sirven los nutrimentos que encontramos incluso don Decanter, ¿no? O sea, que normalmente llegan, como dice la doctora, a consulta, que ya los toman, qué saber hacer con ellos, cuando están indicados, cuándo no. Pero sí remarcar que hay un gap enorme en cuanto a la dosis y a la evidencia, ¿no? Creo que la mayoría de los estudios también son hechos en los 80s, 90s, 2000s, no se ha dado una continuidad y sí, todavía no han salido los resultados, ¿no? Entonces será importante esperarnos a eso. Sí, y también otra cosa que también tienen que tomar con mucha reserva es que cuando te reportan una mejoría en una escala cognitiva, eso no quiere decir directamente que ecológicamente el paciente está mejor. O sea, eso siempre hay que tomarlo con mucha reserva, ¿verdad? Y bueno, yo sí, al menos desde mi punto de vista, sí tienen que ser bien razonables prescripciones de este tipo de complementos, porque si no el paciente se llena de medicamentos y pues Sin por eso dejan evidencia. de comer al final. Sí. Y el retiro también a veces. También. Lo malo es que a veces es más difícil quitarles una vitamina E que quitarles un antihipertensivo, ¿verdad? Sí. Así es. Hay que hacer Dígame. labor de convencimiento a ellos y a la familia, porque generalmente son los hijos los que se los llevan, no es el paciente el que tiene el convencimiento. Sí. Entonces, se tiene que ser muy, muy claro y dejar por escrito cuando vamos a suspender, porque es la mejor forma en la que a veces nos hacen caso. No siempre, pero sabes. Sí. El doctor Campos creo que tenía algo. Quería hacer una observación. Muchos pacientes llegan con tratamiento. Yo lo que les recomiendo es ir al baño, pero hay que descansar, ¿verdad? También de ellos. 3 meses de multivitamínicos, un mes y vuelvo a lo mismo. Eso es porque hay veces que le hacemos dosificación de B12, por ejemplo, y están muy intoxicados, tienen niveles de 3000. Oiga, usted está intoxicado. Sí, pasa. Me pongo cada rato de dieta. Necesito energía. Sí, y me siento bien, ¿no? Se siente mal, digo, va para abajo, está intoxicado. Tener mucho cuidado con los suplementos, con los multivitamínicos. 3 meses, suspendan un mes y luego toman. Otros 3 meses. Y la otra situación, pues es de que aquí tenemos por el otro lado, y que reconocer que estamos enfrentando cada vez más, yo le llamo al éxito de vivir más años. Y el éxito de vivir más años nos lleva a muchas cosas, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, no hay que dejar de lado pues los niveles de factor intrínseco que en un momento dado, pues no vamos a poder observar o medir ni siquiera en unos exámenes de rutina, pero sí nos va a llevar a tener consecuencias de déficit vitamínico en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues entre más edad tengan, más posibilidades de tener deficiencia. De acuerdo. Pues muchas gracias. Muy bien, bien, excelente. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Gracias a todos los que se invitados conectaron al Zoom. que se conectaron. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Avisos.